Hola, mi nombre es Osvaldo González, estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana de la carrera de Ingeniería Industrial, modalidad semipresencial. Este es el video de los ejercicios de la unidad 5 de la asignatura de Estadística Inferencial 1. En este video vamos a ver el capítulo 10, que es correlación y regresión, y vamos a ver los puntos de correlación y de regresión. Vamos a empezar a ver los ejercicios. Y aquí en el primer ejercicio de correlación dice lo siguiente. Ejemplo, tamaño del cerebro e inteligencia. A continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones de CI de Wechsler de un grupo de sujetos. Según datos de StatLib y Brain Size, Head Size and Intelligence Quotient in Monozygotic Twins, de tramo Neurology, volumen 50, número 5. Las preguntas son: ¿hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación de CI? Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Es como el IQ, ¿no? Es como el CI viene siendo como el IQ, como el puntaje de inteligente que eres. Pues en la última pregunta nos dice, parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes, y según los datos aquí podemos darnos cuenta que en realidad no existe como tal una correlación, pero ahorita lo vamos a revisar en Meetup. Pero según los datos que nos dan aquí, podemos ver por ejemplo aquí del primero y el segundo. En el primero es uno que es más chico, es 965 de centímetros cúbicos, y de CI es de 90. Y en cambio en el segundo nos da un tamaño de 1029 centímetros cúbicos, más sin embargo el CI es más chico, es de 85. Entonces, basándonos únicamente en esos primeros datos, pues podemos darnos cuenta que no, ¿verdad? Pero vamos a revisarlo en Minitab. En Minitab ya aquí tengo en la columna 1 y la columna 2 los datos. Son 10 datos de cada lado, que son los mismos que nos dice el ejercicio. Nos vamos a ir al área de estadística, luego estadística básica, y casi hasta el final en la opción que dice correlación le damos clic y vamos a seleccionar las dos columnas en las variables, y el método va a ser este: Pearson Correlation, correlación de Pearson. Y vamos a poner este que esté en palomita, el que dice Display P-Values. Ok, le damos OK y aquí nos da la correlación. Nos da una correlación de 0.179, que es cercano al 0, y el p-value es de 0.620. Con este resultado podemos confirmar que no existe una correlación en que si el tamaño es más chico o más grande implica en que seas más inteligente. ¿Por qué? Cuando el valor de la correlación es cercano a 1, es una correlación positiva, y cuando es cercano al menos 1 es una correlación negativa. Pero cuando está cercano al 0, que es 0, eso indica que no existe una correlación. En este caso está muy cercano al 0, es 0.179. Entonces, no, como tal, no existe una correlación. Ok, entonces el siguiente ejercicio nos dice: ejercicio calentamiento global. La preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono, CO2. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de CO2 y las temperaturas en grados centígrados, para diferentes años, según datos del Earth Policy Institute. ¿Existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2? Ok, en este caso tengo que abrir otro archivo Minitab, entonces nada más permítanme para abrirlo. Ok, ya tengo abiertos los datos en Minitab,
y como podemos darnos cuenta, pues son exactamente los mismos, son 10 datos de cada columna. En este lo tenemos el CO2 parte por millón y aquí en la columna 2 la temperatura en grados centígrados. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hace un momento. Entonces nos vamos a ir a estadística, estadística básica, y vamos a seleccionar donde dice correlación. Vamos a seleccionar las dos columnas, vamos a hacer el método de la correlación de Pearson y tenemos que tener seleccionada la casilla que dice display p-values. Le damos OK y en este caso podemos ver que hay una correlación de 0.892, lo cual es bastante cercano a 1, por lo que podemos confirmar que aquí hay una correlación positiva. Aquí la pregunta que nos dice es que si existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2, y podemos decir que sí, existe una correlación, porque está el valor que nos está arrojando Minitab es de 0.892, entonces es cercano, y el p-value es de 0.001. Entonces esto confirma que sí hay una correlación. Podemos graficarlo también para visualizarlo. Le damos a gráfica, nos vamos aquí donde dice scatter plot y vamos a seleccionar donde dice con regresión, with regression, doble clic. En el de las Y vamos a seleccionar este y en el de la X vamos a seleccionar este y le damos OK y aquí nos aparece. Aquí podemos ver cómo existe una correlación. Están los datos cercanos a la línea y aquí podemos ver que hay una regresión menos 694.9 más 32.87. Entonces aquí podemos observar los puntos, no cada uno de esos equivale a los datos que están de este lado, ¿no? En cada columna, la correlación que existe entre cada uno de ellos. Aquí de la columna el renglón 5. Entonces pues aquí está la gráfica que lo demuestra. Que nos vamos a ir al siguiente ejercicio, que este ejercicio ya es sobre el punto 10.3, que es regresión. El ejercicio dice lo siguiente: ejemplo, edad y tamaño de la cintura hombres. A continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. Ok, entonces aquí más que nada la pregunta es que en base a estos datos, ¿cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre de edad de 20, 40 y 60 años? Ok. Permítanme para revisar si es necesario abrir los datos en Minitab. Un momento. Ok, ya teniendo abiertos los datos de Minitab, están de este lado. Es en la columna 1, aquí están las edades de los hombres, y en la columna 2 el tamaño de la cintura. Entonces, volviendo a revisar aquí, nos está diciendo que en base a esos datos, ¿cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre a edad de 20, 40 y 60 años? Primero tenemos que sacar la ecuación de regresión. En este caso, pues en Minitab vamos a irnos a estadística. Vamos a ir aquí donde dice regresión y vamos a seleccionar la primera opción, que es Fitted Line Plot. Aquí vamos a seleccionar el valor que es dependiente de cuál. Entonces aquí sería el tamaño de la cintura y es dependiente de la X, que va a ser la edad de los hombres. Aquí en las opciones podemos revisar que el nivel de confianza es de 95, que es el estándar, y así lo vamos a dejar. Y aquí donde dice graphs, es gráficas,
vamos a seleccionar donde dice 4 in 1, que se refiere a que las 4 gráficas van a estar en una sola ventana para que no nos lancen muchas ventanas individuales. Le damos a dar OK y le damos a volver a dar OK. Entonces aquí ya nos arrojaron las gráficas y aquí podemos ver en esta gráfica que está aquí, que dice Fit Line Plot, aquí tenemos la ecuación de regresión. Como podemos ver, aquí dice que el tamaño de la cintura del hombre es igual a 59.64 más 0.6259 por la edad del hombre. Y aquí podemos ver cómo es que sí de menos a más va aumentando la cintura, o sea, de menos a más edad va aumentando la cintura. Y aquí en los datos en la sesión podemos observar que sí, en la R está un 70.7%. Entonces, sí hay una, como tal, sí tiene que ver en la estadística que entre menos edad a más edad tenga, la cintura cambia, el tamaño de la cintura. Ahora vamos a obtener los datos que nos está pidiendo. Bueno, antes que nada, aquí en esta siguiente ventana tenemos las diferentes gráficas. Aquí tenemos en forma de histograma. Aquí tenemos cómo se despliegan cada de los puntos, cada de los datos. Y bien, a ver, vamos a hacer, o vamos a ocupar una calculadora para poder hacer esto. Entonces vamos a tener que abrir la calculadora, ya sea una que instale o la que esté ya por default en la computadora que tengan. A ver. Aquí ya está viendo. Ok, aquí está pidiendo 20, 40 y 60 años. Tenemos que averiguar cuál es el tamaño de la cintura de esas edades. Vamos a seguir la ecuación que nos arrojó Minitab, que es 59.64 más 0.6259 por la edad del hombre, que es 20. Y esa es la cintura. 72.158 podría ser 72.16 ya cerrado. Ese vendría siendo el tamaño de la cintura para los de 20 años. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero ahora con 40. Si no me equivoco, sí, de 40. Entonces, se otra vez 59.64 más 0.6259 por 40. Y esa es la cintura para los de 40. 84.67. Y por último, de 60 años, será 59.64 más 0.6259 por 60. Y el tamaño de la cintura para los 60 es de 97.194. Entonces, esos son los tamaños de cintura para 20, 40 y 60 años. Ahora vamos a continuar con el siguiente ejercicio. El cual dice lo siguiente: ejercicio, edad y tamaño de la cintura en mujeres. A continuación se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer de su edad de 18, 36 y 54 años. Ok, esos mismos datos es lo que nos pidieron en el ejercicio pasado, que es la ecuación de regresión y la gráfica de residuos y la predicción. Aquí como tal, este gráfica es cuando nos arrojó la ecuación, y aquí son las gráficas de residuo. Estas son las que equivalen a las gráficas de residuo, son 4 en diferentes formas. Entonces cumplimos con lo que pedí el ejercicio. Ahora denme oportunidad para abrir el Minitab de estos datos. Ok, ya teniendo abiertos los datos en Minitab,
En este caso vamos a realizar primero, igual nada más para confirmar la correlación de estos datos. Nos vamos a ir a estadística, estadística básica, y vamos a seleccionar aquí donde dice correlación, en inglés correlation. Vamos a seleccionar las dos columnas, que es la edad de mujeres y la cintura en centímetros de mujeres. Vamos a seleccionar el método de Pearson y que esté seleccionado la casilla donde dice Display P-Values. Le damos OK y aquí nos está arrojando la correlación que hay en estas dos columnas, en estos dos datos, que es del punto 868, lo cual es bueno porque se está acercando bastante al 1, lo cual podemos afirmar que es una correlación positiva. Y el p-value, como podemos ver, es 0, que es menor al valor de 0.05, que es el contrario del valor de confianza. Es el valor de significancia, entonces este es menor que el valor de significancia, que es del 5%. Entonces podemos afirmar que en efecto sí hay una correlación positiva. Ahora, partiendo de aquí, vamos a tomar ahora sí los datos que nos está pidiendo. Disculpe. Vamos ahora sí a tomar los datos que nos está pidiendo el ejercicio, que es determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos, que es sacar el tamaño de la cintura para mujeres de edad de 18, 36 y 54 años. En ese caso nos vamos a ir a estadística, después a la opción que dice regresión, y vamos a seleccionar la primera casilla, que es Fitted Line Plot. Aquí vamos a seleccionar la cintura en centímetros de mujeres en la columna Y, y en la columna X vamos a seleccionar la edad de las mujeres. Vamos a confirmar que el nivel de confianza esté en el 95, que es el 95%, que es por lo regular siempre lo que aparece aquí, que es el estándar. Le damos OK y en gráficas vamos a seleccionar donde dice 4 in 1, que es donde nos va a arrojar las cuatro gráficas en una sola. Le damos a dar OK, le volvemos a dar OK y aquí nos aparecen las gráficas. En esta primera gráfica nos aparece la ecuación de regresión, que en este caso es 54.12 más 0.895 por la edad de las mujeres. Y en este caso de acá, en esta ventana, tenemos las gráficas de residual plots. Aquí podemos ver la probabilidad normal, el versus, aquí donde están todos desplegados los datos, el histograma, como podemos ver están casi todos al 0, y el versus. Ahora aquí tenemos como tal la gráfica, y también podemos ver cómo de menos a más, de entre menos edad a más edad, se va aumentando a su vez el tamaño de la cintura en centímetros en mujeres. Entonces sí hay una correlación ahí, que van siguiendo a esta línea que está en este lado, color rojo. Ahora vamos a obtener los datos que nos están pidiendo, que son el tamaño de la cintura en mujeres 18 años. Vamos a seleccionar la calculadora y vamos a poner los datos que nos arrojó esta primer gráfica, que es la ecuación de regresión. Entonces ponemos 54.12 más 0.8095, y esto es por la edad de mujeres, que en este caso eran 18. Le damos enter y aquí nos arroja el tamaño de la cintura.
En mujeres de 18 años, el tamaño de la cintura es de 68.691. Ahora, vamos a hacer las mismas operaciones, la misma ecuación, pero ahora vamos a cambiar de 18, vamos a poner 36 años. Entonces, regresamos otra vez aquí a la calculadora y a minuta para ver la ecuación. Ponemos de nuevo 54.12 más 0.895 por 36. Le damos igual. Y en este caso para mujeres de 36 años nos da como resultado un valor de 83.262, que esto vendría siendo la cintura en centímetros en mujeres de 36 años. Ahora por último vamos a hacer lo mismo, mismos datos, pero ahora vamos a cambiar el dato final que era de 36, ahora va a ser de 54 años. Entonces aquí vamos a seleccionar de igual manera, vamos a poner en la calculadora los mismos datos de la ecuación, que son 54.12 más 0.895 por la edad, que es 54 años. Le damos igual. Y para mujeres de 54 años nos da como resultado ya con la ecuación 97.833 de cintura en centímetros. Entonces, como tal, ya obtuvimos los datos que nos estaba pidiendo el ejercicio. Nos pedía determinar la ecuación de regresión, que es esta. En la primera gráfica nos las da, que es cintura en centímetros de mujeres igual a 54.12 más 0.895 por la edad de mujeres, que es la que acabamos de utilizar hace un momento. Y como tal, igual podemos observar la probabilidad que nos da, que es de 74.7% de probabilidad. Entonces, igual nosotros ya habíamos obtenido la correlación, que es de 0.878. Entonces ahí podemos determinar que en efecto existe una correlación y por eso la probabilidad es alta, de 74.7%. Y también nos pedía el trabajo de el ejercicio que obtuviéramos la gráfica de residuos. En este caso nosotros obtuvimos 4 gráficas, que son las siguientes. Obtuvimos 4 gráficas. La primera es la gráfica normal de probabilidad, y aquí están los datos. De este lado está el versus fits, que aquí podemos ver cómo se despliegan todos los datos. De este lado está el histograma, y este último que dice versus order. Entonces todos esos se ven como las gráficas de residuo. Ajá. Y lo último que nos pedía pues era la predicción en base a estos datos, que es el tamaño de la cintura para las mujeres de 18, 36 y 54 años. Y pues eso es todo. Esos fueron los 4 ejercicios. Como podemos ver, esta sí fue una unidad bastante pequeña. Únicamente fueron dos temas, un solo capítulo de la unidad 5. Y pues como con esto podemos concluir esta unidad. Por mi parte es todo. Muchas gracias.